que hemos titulado en este espacio de la mañana, Escogidos por Jesús. A todos nuestros oyentes y televidentes que nos acompañan a través de nuestras páginas virtuales www.eleden.net y www.asopacifico.org, un cordial saludo de mi parte y los mejores éxitos en este tu día. Como tuvimos la oportunidad de estudiar y meditar en la mañana de ayer, pudimos aprender que el amor también perdona. Y también nos dimos cuenta de que el amor es más que un sentimiento de afecto y una expresión íntima. El amor es precisamente esa decisión consciente que te permite estar en paz con Dios y con los demás. Con esos actos es como podemos demostrar ese perdón. Pero al mismo tiempo estamos poniendo en práctica ese principio bíblico o regla de oro que encontramos en el Evangelio según Mateo, el capítulo 7, el versículo 12. Esa declaración dice de la siguiente manera: así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque esto es lo que manda la ley y los escritos de los profetas. Así es, mi querido oyente y televidente. Estamos siendo escogidos por Jesús para amar y perdonar. Y en esta mañana vamos a meditar y a estudiar juntos nuestro segundo tema. Pero antes de hacerlo, yo quiero invitarte para que me acompañes y juntos pidamos la dirección de nuestro Señor y Dios. Oremos. Maravilloso Padre, en una mañana tan fresca como esta, acudimos a ti para recibir bendición tras bendición. Qué bueno contar contigo en estos momentos, el seguir aprendiendo cada mañana, el poder levantarnos y ver la luz de un nuevo día, el poder experimentar tu gracia maravillosa y tu justicia sobre cada uno de nosotros. En esta mañana queremos abrir nuestro corazón para que lo llenes del poder de tu Santo Espíritu y así podamos reflejar a partir de toda nuestra vida a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Dirígenos en la meditación de esta mañana. Enséñanos, oh Señor, a amar. Enséñanos, oh Padre, a perdonar. Pero también, Señor, ayúdanos a restaurar. Todo esto lo hacemos agradecidos y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi querido oyente y televidente. El tema que nos convoca en esta mañana tiene como título El perdón que restaura. Así es. No solamente hemos sido escogidos para amar, no solamente hemos sido escogidos para perdonar, sino también hemos sido escogidos para restaurar. Así que, mi querido oyente y televidente, el perdón tiene la capacidad de restaurar las relaciones. No solamente tiene la capacidad de restaurar las relaciones de la familia, sino también tiene la capacidad de restaurar los matrimonios. También las relaciones laborales, e inclusive si eres un estudiante o colegial. ¿Y qué decir de las relaciones entre los hermanos de iglesia? Por tanto, ese perdón tiene la facultad de liberar a un ofensor de la culpa y de restaurar la relación personal que existía antes de la ofensa. Pero ¿sabía usted que el perdón está siendo usado para curar enfermedades como el cáncer? Sé que esa pregunta lo pudo haber sorprendido, como pudo también generarle más preguntas que respuestas. Así es, la medicina de nuestro siglo XXI está viendo con buenos ojos el acto de perdonar, ya que nuestro sistema inmunológico y el perdón están estrechamente relacionados. Como te puedes dar cuenta, nuestro cuerpo es integral. Cada parte
de la cual estamos compuestos no puede vivir separada una de la otra. Somos tanto físicos, somos espirituales, somos emocionales, y eso nos permite ver que somos tan humanos como lo seguimos siendo. Pero, como te venía diciendo, en cuanto a estos avances que estamos encontrando en nuestro medio, podemos darnos cuenta, y podría decir sin ninguna duda, que el valor del perdón pasó de ser más que un tema religioso a ser un tema médico. La razón, cuando sentimos odio o rencor, es fácil para una persona espiritual decir que estamos en pecado, pero para alguien que está en la medicina, para un médico, es una enfermedad. Sí, cuando tenemos esos sentimientos negativos en nuestro interior, no solamente a través de la palabra de Dios podremos darnos cuenta de que son pecados, sino que también a la luz de los avances de nuestro siglo se está viendo como una enfermedad. No solamente porque destruye nuestro bienestar espiritual, sino porque también destruye nuestro bienestar físico. Analicemos un poco este asunto a la luz de la Biblia. En primer lugar, existe en la Biblia más de 170 referencias acerca del perdón. Pero entre estas referencias quisiera destacar la que se registra en el libro del profeta Miqueas, el capítulo 7, el versículo 18. Quiero que me acompañes. Busca conmigo el capítulo 7, versículo 18 del libro del profeta Miqueas. Nota lo que está registrado allí. Dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Qué hermosa declaración. Una declaración que manifiesta ese deleite que tiene nuestro Creador. Dios se deleita en perdonar, Dios se deleita en tener misericordia, Dios se deleita en olvidar lo pasado, en concentrarse en lo presente, en restaurar, en perdonar. Y Él quiere que tú también te deleites como Él se deleita. Lo que el profeta nos comparte en esta pregunta y en esa respuesta es que el perdón de Dios está basado en su carácter. Sí, mi querido oyente y televidente. El perdón también hace parte del carácter de Dios. Y como veíamos en el tema anterior, el amor también hace parte del carácter de Dios. Porque la Biblia es muy clara al decir que Dios es amor. Esa es su esencia, esa es su naturaleza. Así que podríamos también decir que Dios es perdón. Esa es su esencia y también es su naturaleza. Lo que el profeta Miqueas está haciendo a través de esta declaración es que tú puedes darte cuenta de la maravillosa capacidad que Dios tiene para perdonar y olvidar las transgresiones o las faltas. Y así es como está declarado en este texto de Miqueas capítulo 7, versículo 18. Dios se dispuso a mostrar su capacidad divina de perdonar y olvidar la transgresión de su propio pueblo. Dios se deleita en mostrar misericordia y compasión. Por eso, el profeta se convierte así en un símbolo de esa restauración del pueblo de Israel. Como tú también estás siendo escogido, estás siendo escogida en esta mañana para ser un símbolo de la restauración. Dios te está llamando, Dios te está buscando, Dios te está escogiendo para que también pongas en práctica el perdón que restaura. No hay duda de que Dios tiene la capacidad de perdonar. No hay duda de que Dios tiene la capacidad de restaurar. Pero ¿qué decir de cada uno de nosotros? ¿Somos de aquellos que perdonan a quienes se rebelan contra nosotros? ¿O somos de los que prefieren castigar
antes que restaurar. ¿Habías pensado alguna vez en esto? Lo que Dios quiere demostrar a través de las palabras del profeta es que no solo basta amar, no solo basta perdonar, sino también restaurar. Así es, mi querido oyente y televidente. El perdón que restaura es bíblico. Sin embargo, Dios no te restaura para que te vuelvas a la destrucción. Dios no te perdona para que vuelvas a pecar. Él te perdona porque quiere liberarte de la culpa y restaurar la relación que había entre los dos, aunque Dios no hubiera sido el autor de la ofensa. ¿Te has preguntado por qué es tan importante para Dios el perdón? ¿Te has preguntado quizás al comienzo de este día por qué es tan importante para Dios restaurar? Bueno, cuando ofendemos a alguien o somos ofendidos, no nos damos cuenta de los efectos o sentimientos negativos que se producen en nuestro interior. Estos efectos negativos, como el odio, el resentimiento, el afán de venganza, pueden ser tan destructivos que terminan acabando con nuestra salud espiritual. Peor aún, termina destruyendo nuestras relaciones familiares, termina destruyendo nuestros matrimonios, termina destruyendo inclusive nuestras propias relaciones entre hermanos de iglesia. Así es, mi querido oyente y televidente. Los sentimientos negativos, como el odio, el rencor, el resentimiento y el afán de venganza, no son agradables para Dios. Pero es triste decir que muchos hoy en día se deleitan en poner en práctica estos sentimientos. Pero Dios quiere decirte en esta mañana que Él se deleita más en poner en práctica la misericordia, en poner en práctica el perdón, en poner en práctica la restauración. Pero como decíamos al principio, la ciencia moderna está viendo con buenos ojos el acto de perdonar. Y quiero compartir contigo estos avances y estas investigaciones. Tras exhaustivas investigaciones médicas, se llegó a la conclusión de que la falta de perdón, o cuando una persona no perdona, se convierte en una barrera que impide alcanzar la sanidad y la paz. Sí, mi querido oyente y televidente, lo que estás escuchando y viendo no es una ficción. Yo no me estoy inventando esto. Está sucediendo en nuestros días. El resultado de las investigaciones que han realizado los centros de tratamiento del cáncer en los Estados Unidos así lo confirman. Como te decía anteriormente, la falta de perdón, más que un pecado, es catalogado hoy día como una enfermedad. Ya está haciendo parte de los diccionarios médicos. Es por eso que el perdón está siendo utilizado como una terapia para ayudar a tratar enfermedades como el cáncer. Escucha con atención. El doctor Stephen Standingford, jefe de cirugía del Centro de Tratamiento del Cáncer en América, dice que la terapia del perdón es importante para el tratamiento de heridas o trastornos emocionales, porque estos obstaculizan las reacciones negativas de alguien que está dispuesto a recibir un tratamiento. Así que la terapia del perdón es una ayuda para que la persona o el paciente pueda mejorar, para que pueda entrar en conjunto con la voluntad del paciente y éste permita que el tratamiento pueda ser de lo mejor. Pero agrega además el doctor Stephen Standingford, de todos los pacientes a los cuales se les realizó este estudio, el 61% tiene problemas para perdonar. Y de ellos, más de la mitad son graves. ¿Te imaginas tú cómo sería una estadística hecha hacia nosotros? ¿Cuál sería el porcentaje que saldría diciendo que no estaríamos dispuestos a perdonar? O quisiera llevarte un poco más a la imaginación.
¿Cómo nos sentiríamos cada uno de nosotros si de repente, al llegar a la iglesia, en la puerta encontrásemos una cantidad de faltas o errores que hubiésemos cometido y de los cuales ninguno de ellos hemos pedido perdón? ¿Cómo te sentirías? Yo creo que no nos sentiríamos muy bien. Y eso es lo que precisamente Dios está haciendo contigo. Nos está llamando a perdonar. Nos está llamando a ser restaurados. Y por eso decíamos que en la oración que Jesús nos enseñó y le enseñó a sus discípulos, claramente se refleja ese principio. Cuando cada uno de nosotros buscamos el perdón de Dios, decimos: Padre, quiero tu perdón, pero también, Señor, ayúdame a perdonar a los demás. Ahora, quiero seguir compartiendo contigo esta explicación, porque la explicación moderna no termina allí. Dice el doctor Stevens que negarse al perdón crea un estado de ansiedad crónica que retrasa la recuperación del paciente, ya que la ansiedad crónica produce un exceso de adrenalina y cortisol que agota la producción de las células naturales que defienden nuestro organismo. ¿Te das cuenta? Cuando tenemos sentimientos de odio, de rencor, cuando tenemos esa ira en nuestro interior, cuando tenemos ese afán de venganza, estamos siendo más expuestos hacia la enfermedad. Nuestro organismo entra en un estado de incapacidad de poderse proteger. Es como si nuestros soldados interiores y esos soldados celulares estuviesen derrotados. Pero no debemos permitir que tales sentimientos negativos, que ese sentimiento de no perdonar, domine nuestro corazón. Estamos siendo llamados, estamos siendo escogidos a perdonar para restaurar no solamente nuestra vida, sino también la de los demás. Pero como te puedes dar cuenta, la medicina está viendo con buenos ojos el perdón, ya que aprender a hacerlo es darnos cuenta de lo mucho que hemos sido perdonados por Dios. ¿Has hecho la cuenta quizás de cuántas faltas te ha perdonado Dios? ¿Cómo te sentirías tú si de repente tuvieses una lista de todas las faltas por las cuales has sido perdonado? ¿O cómo puede sentirse aquella persona que te ha ofendido al mostrarle tú esa lista de ofensas y al lado de ellas perdonado, 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 perdonado o perdonada? Yo considero que el resultado será maravilloso. La relación que una vez existió volverá a ser y será mejor. ¿Notas cómo el perdón restaura? ¿Te das cuenta cómo el perdón puede restaurar no solamente tu salud espiritual? ¿Te das cuenta cómo el perdón puede restaurar también tu matrimonio? ¿Te das cuenta cómo el perdón puede restaurar tus relaciones personales y laborales? ¿Y cómo el perdón puede restaurar las relaciones entre los mismos hermanos de iglesia? Sí, cada uno de nosotros somos llamados, cada uno de nosotros estamos siendo escogidos para practicar el perdón que restaura. Ahora, cuando meditaba en este tema, cuando estudiaba este asunto, me preguntaba si para este médico es tan importante el perdón que restaura, ¿cuánto más para Dios, nuestro Dios? Y me pude dar cuenta que Dios ya lo sabía. Dios conocía los efectos positivos que trae el perdón que restaura. Dios quiere que tú lo sepas hoy. Dios quiere que tú el
perdón que restaura no solo es para perdonar nuestros pecados, sino también para restaurar toda nuestra vida. ¿Y cómo puede el perdón restaurar la vida de un pecador? Me gustaría traer a tu mente un encuentro maravilloso. Este está registrado en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, los versículos 1 al 8. Sé que esta historia y esta escena es conocida para ti, pero mira lo que está declarado en el Evangelio capítulo 9 de Mateo, versículo 1 al 8. Entonces Jesús entró en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas se decían a sí mismos: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, dice el versículo 7, que él se levantó y se fue a su casa. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¡Qué historia! ¡Qué escena tan maravillosa! En la que podemos ver la bondad de Dios, en la que podemos ver claramente la misericordia de Dios, en la que podemos ver ese perdón que restaura. Lo primero que Jesús hace es animar al paralítico. ¿Te diste cuenta? Por eso es que al dirigirse hacia él le dice: ten ánimo. De la misma manera quiere hacer contigo hoy, quiere darte ánimo. ¿Y por qué quiere darte ánimo en esta mañana? ¿Por qué quiere darte ánimo en este día? Porque quiere darte el valor que supera las dificultades y la voluntad que supera las adversidades. Es así como el perdón que restaura se convierte en otro de los principios dados por el Salvador. Fue necesario para Jesús perdonar al paralítico para luego poder restaurar su condición física. Mi apreciado oyente y televidente, si estás desanimado por alguna enfermedad, deja que Jesús hable a tu corazón y perdone tus pecados para que sea restaurada tu alma. Si estás desanimado porque tu relación de pareja ya no es como antes, perdona para que seas restaurado tus sentimientos hacia él o hacia ella. Si estás desanimado porque no tienes un trabajo, ten ánimo, apóyate en tus amigos y Jesús bendecirá tu esfuerzo. Así hizo Jesús con los amigos que llevaron a este paralítico. Bendijo el esfuerzo de ellos. Pero si estás desanimado porque estás pasando por alguna crisis financiera, te animo a que dejes toda tu carga en las manos de Jesús para que Él te devuelva la paz que tanto necesitas. Así es, mi querido oyente y televidente, que nos sigues a través de la radio y del internet. El perdón restaura. Pero me gustaría compartir contigo algunos ejemplos de ese perdón que restaura. ¿Te son familiares estos dos nombres, Esaú y Jacob? Según Génesis el capítulo 27, el verso 41, Esaú guardó rencor contra su hermano Jacob a causa de la bendición que éste había conseguido con engaño de su padre Isaac. ¿Lo notas? Esaú no estaba dispuesto a perdonar. ¿Te imaginas cuántos efectos negativos trajo a la vida de Esaú el no perdonar a su propio hermano? Sin embargo, el daño que estaba causando, el sentido de venganza que estaba surgiendo en esta relación, Dios intervino en el corazón de Esaú
para liberarlo y cambiar ese sentimiento negativo por uno más benévolo. Y fue el efecto tan positivo que el cambio de actitud de Esaú fue tan importante para Dios que lo registró precisamente en su palabra. Nota lo que está mencionado en ese mismo libro de Génesis, el capítulo 33, el versículo 4. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello, lo abrazó y besó, y los dos lloraron. ¡Qué escena tan maravillosa! La cual resalta el principio del perdón que restaura. Sí, mi querido oyente y televidente, el perdón fue el acto que restauró la relación entre estos dos hermanos, como también puede restaurar tus relaciones familiares, tus relaciones universitarias, tus relaciones laborales y aún las mismas relaciones en tu iglesia. Otro ejemplo. ¿Recuerdas lo que está registrado en el Evangelio según Lucas, el capítulo 23, el versículo 34? Yo sé que estas palabras te sorprenderán, pero vamos a leer esta declaración. Lucas capítulo 23, el versículo 34. Sí, mi querido oyente y televidente, eran los últimos momentos de Jesús. Pero miren estas palabras que están registradas allí. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? Jesús puso en práctica su propio consejo, el de amar a sus enemigos, el de perdonar a sus ofensores, el de restaurar relaciones. El perdón va más allá de su propio significado. Es una experiencia que todos debemos practicar. ¿Te imaginas cuántos sentimientos hubiésemos podido guardar en nuestro corazón si hubieran hecho con nosotros lo que hicieron con Jesús? Sin embargo, Él no guardó ningún sentimiento de rencor o de venganza por lo que le hicieron. Al contrario, sus sentimientos de amor, sus sentimientos de perdón y sus sentimientos de restauración están en las palabras que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuán dispuesto estás en esta mañana a manifestar ese perdón que restaura? ¿Cuán dispuesto estuvo Dios a restaurar la relación que una vez existió con sus criaturas? ¿Cuán dispuesto estuvo Jesús en enseñarnos que el perdón restaura nuestra condición espiritual y física? Para finalizar, quiero compartir una última historia real contigo. Jane Balseca estaba casada con Eduardo. Ambos vivían en México. Todo parecía estar bien, hasta que su esposo Eduardo fue secuestrado. Mientras ella negociaba su liberación, Eduardo era torturado por sus secuestradores. En su libro Tenemos un esposo, dijo que el estrés estaba destruyendo su sistema inmunológico. Luego de 8 largos meses de espera y negociación, Eduardo fue liberado. Sin embargo, la felicidad duró poco, porque a Jane se le diagnosticó cáncer de mama. Estaba en la etapa 4. Jane oró fervientemente por sanidad, a pesar de que los médicos le dieron una sentencia de muerte. La respuesta a su oración llegó cuando se dio cuenta que en el centro de tratamiento del cáncer en América se estaba practicando la terapia del perdón como tratamiento contra el cáncer. Al enterarse y al adentrarse en el camino del perdón, ella comparte su experiencia de la siguiente manera. Vi a los secuestradores como bebés y los llevé uno a un escenario imaginario que yo creé, pensando en las cosas que probablemente habrían vivido, pensando en las cosas que los llevaron a donde estaban, pensando en las cosas
que los llevaron a hacer lo que hacían y lo que me hicieron a mí y a mi familia. Entonces tuve una sensación de alivio, como si un montón de ladrillos se hubiesen quitado al instante de mis hombros. Sí, mi querido oyente y televidente, esta historia es verdadera. Ella pudo encontrar salud a su espíritu y a su cuerpo gracias al perdón que restaura. Cuando alguien perdona de corazón, perdona como Jesús perdonó. Cuando nos disponemos a perdonar es porque anhelamos restaurar nuestra propia vida y la de los demás. Es tiempo de poner en práctica el perdón que restaura. Y tú, mi querido oyente y televidente, ¿estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a restaurar tu vida y la de los demás? Recuerda que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuiste escogido, fuiste escogida por Jesús para poner en práctica el perdón que restaura. Que Dios te bendiga en este día. Vamos a tener una palabra de oración para finalizar y dar comienzo a lo que Dios hará en nosotros en esta mañana. Gracias, Padre maravilloso, por enseñarnos que el perdón tiene efectos positivos sobre cada uno de nosotros y sobre los demás. Nos ayuda a restaurar nuestras relaciones, no solamente para con ellos, sino también para con nosotros mismos y para contigo. Señor, si hay alguna dificultad o adversidad que esté, Señor, sucediendo en nuestro corazón y en nuestras vidas, ayúdanos a superarlo. Danos el ánimo suficiente, el valor y la voluntad necesarias para enfrentar y salir victoriosos en este día. Gracias por darnos a conocer esta maravillosa virtud del perdón que restaura. Gracias por ayudarnos a ponerla en práctica en este día y en el resto de días que aún nos quedan. Todo esto lo hacemos agradecidos, Señor, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido oyente y televidente, que tengas un feliz día. Recuerda que mañana estaré en este mismo espacio titulado Jesús para tratar nuestro tercer tema titulado La restauración que transforma. Así que no te lo pierdas. Puedes seguirnos a través de www.eleden.net y www.azopacifico.org. Que Dios te bendiga. Entre cargas muy pesadas.